mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Como siempre suelo decirlo cada día, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Papito lindo, te damos muchas gracias. De verdad que nos sorprende cada día el poder disfrutar de esta misericordia que tu palabra dice que son renovadas cada mañana. Cada día tus misericordias son renovadas. Gracias porque a través de esta misericordia nosotros podemos declarar que estamos en pie, porque tu plan, el que has establecido desde antes de la fundación del mundo, sigue vigente para nosotros. Te damos gracias también por darnos un lugar donde recostar nuestra cabeza y el saber, Padre amado, que podemos declarar, como dijo el salmista, yo me acosté, yo dormí y yo desperté porque Jehová me sustentaba. Yo te doy gracias por darnos la oportunidad de poder oír tu voz. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Nos conectamos rápidamente con esta enseñanza bajo el tema por cuanto hubo en él otro espíritu. Por cuanto hubo en él otro espíritu. Y para entrar directamente, estamos analizando la actitud de los 10 espías que enviaron, fueron 12, incluyendo a Josué y Caleb. Entonces, vimos que Josué y Caleb, Dios dijo acerca de ellos que ellos dos tenían un espíritu diferente, un espíritu que agrada a Dios. Entonces estamos estudiando cuál era el otro espíritu que tenían los 10 espías que no agrada a Dios. Y eso los descalificó para que perecieran en el desierto. Entonces, con cada una de las confesiones que ellos hicieron, descubrimos que esta actitud pues no solo nos advierte a nosotros para no caer en el mismo error, sino también aprender de esta historia. Quiero que recuerde lo que la Biblia dice en Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes para mi enseñanza se escribieron a fin de que a través de la escritura pues recibamos consolación y esperanza. Entonces, el entender que cada una de las historias que relata la Biblia tiene una verdad y una enseñanza espiritual para nosotros en este tiempo. Entonces, la primera enseñanza que aprendimos en el día de ayer, del cuál es el espíritu que no agrada a Dios, entonces aprendimos lo que ellos confesaron. Ellos dijeron, este pueblo es mucho más fuerte que nosotros. Y eso lo encontramos en el versículo 31 del pasaje que leímos en Números capítulo 13. Ahí ellos comenzaron a hacer esa declaración. Entonces, ¿cuál fue el sentido espiritual que le dimos a esta revelación? ¿Qué representa esta confesión? Hablamos de que representa el prototipo de cristianos que siempre quieren mantenerse en posición de debilidad. Hay muchos que usan los fracasos de su vida para justificar el no poder avanzar en la vida cristiana. Ahora, yo no estoy de alguna manera tratando de menospreciar o restarle importancia a lo que viviste, porque hay situaciones que causan mucho dolor. Entonces, para no herir susceptibilidades, ni pensar que estoy restando la importancia a lo que viviste, entonces me voy a colocar yo como ejemplo, porque yo también tengo mi propia historia. Yo también podía usar mis debilidades para justificar el por qué no avanzo en la vida cristiana, el por qué yo quiero mantenerme en posición de debilidad. Entonces voy a hablar de mí mismo, de lo que yo he vivido. Yo nací en un hogar disfuncional.
Entonces yo podía usar todo eso y decir, es que ¿quién va a mantenerse fiel en la vida cristiana si yo no tuve el privilegio de estar en un hogar, de ver a papá y a mamá juntos por muchos años? Yo fui un niño que me quedé 20 años sin ver a mi mamá. Entonces yo me tuve que crecer en las calles, ver a mi papá borracho en las cantinas y ver que mi propio papá me enseñaba a beber, me enseñaba a pelear. Eso fue muy frustrante para mí. ¿Quién va a poder ser fiel en medio de esa situación? Y aparte de eso, me tocó pagar un precio muy alto. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando me mataron a mi papá? ¿Dónde estaba Dios cuando le pegaron 18 tiros a mi hermano y a mi papá me lo dejaron inválido? ¿Dónde estaba yo tener que limpiar a mi papá porque le dio gangrena y pasó 1 mes y 10 días muriéndose en una cama, pudriéndose, y yo viendo en la esquina al que mató a mi papá? ¿Por qué yo tuve que vivir eso? ¿Por qué a mi hermano le tuvieron que mochar las piernas? ¿Por qué a mi hermano le tocó pagar años de cárcel? ¿Por qué yo viví ese abandono? ¿Por qué mataron a mi tío? ¿Por qué mi otro tío se cayó de 20 escalas y se mató? ¿Por qué cuando recién casado yo no tenía muchas cosas? ¿Por qué se metieron a mi casa, me dañaron la puerta y me robaron lo poco que tenía? O sea, yo le puedo contar toda la historia de lo que hemos vivido y usar esa situación para mantenerme en una posición de debilidad y no avanzar. Entonces, cuando yo conozco a Cristo y conozco la palabra, entonces Dios me enseña a mantener un lenguaje de victoria y de credibilidad a sus promesas, a pesar de las debilidades, a pesar de los desafíos, a pesar de que pueda estar en una situación bastante difícil, a pesar de que atraviese momentos difíciles y pase un tiempo extremadamente que produce muchas lágrimas, que nadie quiere estar por esos desiertos. Entonces yo puedo usar todo eso para mantenerme en una posición de debilidad y no creer que Dios me va a dar la victoria, porque eso fue lo que hicieron estos 10. Ellos comenzaron a decir, bueno, está bien, es una tierra que muy bonita, que produce leche y miel, pero es que hay muchos obstáculos, es muy difícil. Y recuerden que les dije, Caleb mandó a callar a toda la congregación y le dijo, cállense. Cállense, no hablen así, porque Dios dijo que esa tierra nos pertenecía. Y si Dios lo dijo, la vamos a tomar. Subamos, tomemos posesión de ella. Fue lo que Caleb le dijo en Números 13:30. Entonces, cuando Caleb hizo esa confesión, ahí es donde Dios dijo, este es el espíritu que a mí me agrada. De que en medio de las adversidades crean a mis promesas, que en medio de los conflictos crean a lo que yo les doy. Y yo creo que es una palabra muy acertada, porque independientemente de la historia que cada uno de nosotros podemos contar, que nos duelen mucho, que derramamos lágrimas, que pasamos momentos muy difíciles, demasiado difíciles, entonces es entender que las promesas de Dios siguen vigentes. Recuerde que al principio les dijo, Dios le dijo al pueblo, vayan y miren la tierra que yo les doy. Ya Dios lo había determinado. Ya Dios había dicho, esa tierra es de ustedes. Entonces, ¿cuál es la posición que debemos de mantener? La posición de victoria. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo y lo voy a creer. Pero es que mire la situación, no me importa. Yo sé que es difícil, pues si me toca llorar en algunas situaciones voy a llorar. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Entonces dime si esto no hace que te mantengas en la vida cristiana enfrentando tus desafíos con una actitud y con un espíritu que agrada a Dios. ¿Qué otra enseñanza extraemos? ¿Cuál es la otra enseñanza del espíritu que no agrada a Dios? La primera fue que ellos comenzaron a verse como derrotados.
La segunda enseñanza es que ellos hablaron mal de la tierra, diciendo esto es tierra que traga moradores, como si Dios no supiese escoger. Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué representa esto? ¿Qué enseñanza espiritual nos da esto que acabamos de leer? Este es el prototipo de creyentes que hablan mal del lugar que Dios escoge para ellos, ya sea un país, ya sea una iglesia, ya sea una ciudad o un lugar. Dios no se equivoca en tu elección. Si Dios permitió que nacieras en el país al cual perteneces, si Dios permitió que nacieras en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, del país, si Dios permitió que nacieras en ese país, es porque en su diseño divino fue el lugar perfecto para ti. ¿Y por qué yo no nací en un lugar mucho mejor? ¿Y por qué entonces, si nosotros no aprendemos a agradecer por lo que Dios escoge para nosotros, entonces vas a creer que Dios se equivocó, que Dios fracasó en su elección, porque eso es lo que hacían estos 10. Dios le dice, es una tierra que fluye leche y miel, pero ¿cómo vieron ellos la tierra? No. Tierra que traga moradores. Entonces Dios te lleva a un lugar y pasas momentos difíciles en ese lugar. Entonces comienzas a renegar. Comienzas a renegar del país donde Dios te ha traído. ¿Sabes cuánta gente oran al Señor? Por ejemplo, voy a hablar de aquí del país donde yo estoy, en los Estados Unidos. ¿Sabes cuánta gente está en Colombia, de mi país, presentándose a la embajada para venir a Estados Unidos? Y logran entrar, y cuando llegan aquí, maldicen el país. Comienzan a maldecir, es tanta trabajadera, yo tenía un concepto de Estados Unidos diferente, yo he escuchado con mis propios oídos, esto es un cementerio, esto es algo muerto, qué fastidio ese. Pero no estabas orando, no estabas llorando, no estabas anhelando, y dijiste, Dios me trajo, fue el Dios el que me trajo. Entonces, si Dios fue el que te trajo, ¿por qué estás maldiciendo el lugar donde Dios te colocó? O clamabas por una iglesia, o clamabas por un pastor. Entonces, cuando ya estás dentro de la iglesia, del lugar que Dios escogió, entonces vienen las demandas del compromiso. Vienen las demandas de la responsabilidad de la vida del reino. Entonces piensa que ya es mucho trabajo. Y piensas que todas las demandas del reino te van a tragar. Y ahí te van a tragar. No. Es que esta ciudad traga a los moradores. Es que estoy en este país y yo no tengo tiempo para nada. Creyentes que piensan que las demandas del lugar donde Dios los ha colocado se los va a consumir, los va a tragar. Entonces, ¿sabe? En vez de disfrutar del lugar donde Dios les ha traído, comienzan a hablar mal. Comienzan a maldecir el lugar. Hay gente que maldice los trabajos de donde extraen el alimento. Maldicen la ciudad, maldicen el barrio, incluso en el lugar donde nacieron. Maldicen el lugar a donde Dios los lleva. Entonces comienzan a hablar mal de la tierra, y ese espíritu deprime no solo su vida, sino a todos los que están. Entonces viene lo que es la murmuración. Si activa la queja, miren todo lo que se activa. Se activa la queja, la murmuración y la rebeldía. Y hablaron tan mal. Usted sabe lo que es poner a llorar. Voy a hablar solamente de lo que dice Éxodo 12:37. Son más personas, pero la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, dice Éxodo 12,
Éxodo 12:37, mire lo que dice: partieron los hijos de Israel de Ramás Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000 salieron. Y sabe, hablaron tan mal que hicieron llorar a los 600,000. Hicieron llorar a toda la congregación por un mal reporte. Yo le invito a que mediten esta palabra y mañana continuamos. Papito lindo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.